Aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Jesús se enfrenta con una situación especial. Le preguntaron a Pedro si él pagaba las 2 dracmas, era el impuesto del templo. Se pagaba una vez al año, había gente especializada en cobrarlo. Pedro seguramente respondió que sí, porque el maestro lo había pagado en alguna otra ocasión. Estamos en el capítulo 17 de San Mateo. En el capítulo 16 habíamos escuchado de labios de Pedro aquella proclamación de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En verdad, Pedro, que no te lo ha revelado nadie desde abajo, de carne. Esto es una revelación del Padre. Y a ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un capítulo antes. Y cuando llegó a casa, Jesús, manifestando esa omnisciencia, ese conocer todo que tenía, a Jesús no se le escapa nada. Él está siempre presente como Dios que es. Está presente ante mi buena obra y ante mi mala obra. Cuando realizo un acto de virtud, está Él ahí. Y cuando peco, ofendiéndole, está Él ahí. ¿Qué te parece, Simón? Le pone un caso a su consideración. Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños?
da la respuesta obvia Pedro a los extraños, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, voy a pagar el impuesto, Pedro. Pero yo soy el hijo del Padre, y el impuesto es al templo. Jesús va a reafirmar su condición de hijo. Esa que Pedro había proclamado poco antes en Cesarea, la va a confirmar. Incluso Cristo se proclama el nuevo templo. Él es el lugar del encuentro de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Él es Dios y hombre verdadero. ¿Pudo haber sacado una moneda del bolsillo y dársela a Pedro? Sí, pero no tenía. Vivían en pobreza, con lo justo. La bolsa solía traerla Judas. Y le va a poner una misión sencilla, pero especial. Ve al lago, echa el anzuelo, cuando pique un pez, recógelo, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. La moneda de plata equivalía a 4 didracmas, y como eran 2 didracmas por persona, alcanzaba para pagar el impuesto de 2. Pedro lo sabía. Cógela y págales por mí y por ti. Y el Evangelio queda ahí. ¿Pedro qué hizo? Fue al lago, cuando picó un pez, lo recogió, abrió la boca, en efecto, encontró la moneda de plata y fue a pagar el impuesto. Se da por hecho en el Evangelio. Ha sido un pequeño episodio, pero Jesús una vez más ha puesto a prueba la fe de Pedro. Creía en su maestro, estaba viendo maravillas y fue capaz de cumplir esto que el maestro le pedía. Todos los días el Señor nos hace confiar en Él, nos hace vivir colgados de Él, de su omnipotencia, de su providencia. Todos los días son momentos para ejercitar esa hermosa virtud que es la fe. Sostén de todas las virtudes. Por eso estamos celebrando hoy esta Santa Misa votiva de la Virgen María, amparo de la fe. Dice la introducción de esta Santa Misa: Santa María, que reina gloriosa en el cielo, actúa misteriosamente en la tierra, mostrando a sus hijos el camino de la verdad. Por esto ha sucedido muchas veces que aquellos fieles que nunca han dejado de amar y dar culto a la Madre de Cristo, a pesar de encontrarse privados de todo auxilio espiritual, han conservado íntegra la fe. María verdaderamente es amparo de la fe. Tantas veces la fe titubeante ante tantas circunstancias que nos toca vivir. Y el corazón se comprime y parece que la fe se resquebraja. Es la hora de María. Es la hora de la presencia materna de aquella que con su presencia y su mirada es capaz de volver a encender la fe en los corazones, cuya fe está como que se apaga. Dirá nuestro padre Molina, en frase cincelada, precisa: Santa María sabía permanecer fiel a la palabra de Dios, aunque las circunstancias parecieran contradecirla con toda evidencia. Santa María vivía la fe, sabía bien que para Dios
nada hay imposible. ¿Cuánto nos cuesta penetrar en estas palabras? Para Dios, nada hay imposible. Y la ocasión primera de la fe llegó para Santa María en el anuncio del ángel, por el que la Virgen hizo el acto de fe más grande que nadie haya hecho jamás, al creer la cosa más insólita que se puede creer. El Dios eterno se iba a encarnar en sus purísimas entrañas virginales. María da un sí a un acontecimiento que lo supera todo. Nadie podía prever esto. Y ante el anuncio del ángel, María da un sí inmenso de fe, tan grande como la humanidad. No pide ningún signo. Si prudentemente interroga es para saber cómo ha de portarse respecto a su decisión de permanecer virgen, nada más. ¿Cuánto acto de fe en un solo acto? Sí. ¿Sí a qué, María? Sí a la promesa de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un solo sí nos trajo la salvación. ¿Cuánto depende de nuestros síes, de nuestra confianza, de nuestra fe en el Dios para quien nada es imposible? Y a veces nos pone en situación de lo imposible, como a Pedro. Ve al lago con tu caña de pescar, tu anzuelo con un gusanillo, Pedro. Lo lanzas. Cuando pique el pez, recoges, abres la boca del pez. Fíjate todo lo que... Y Pedro fue y lo hizo. Y encontrarás una moneda, además. De todos los peces que había ahí, uno tenía una moneda. Pedro. Y fue Pedro. Mientras Pedro se mantuvo en esa fe, no fue un traidor. Un día caminará sobre las aguas, sobre el lago, apoyándose en el poder de Jesús. Y habrá un viento intenso que le hará dudar y Pedro comenzará a hundirse. Era el problema que tenía Pedro, la falta de fe. Y a pesar de todo lo que había visto en la vida del Maestro, llega el momento de la prueba. Tú eres uno de sus seguidores. ¿Yo? ¿Seguidor de quién? De Jesús. Se te nota por la manera de hablar. No lo conozco. Pedro. Sí, se te nota. Yo no conozco a ese hombre. Tú andabas con él, yo te vi. Lo juro, no lo conozco. Pedro puso a Dios como testigo de que no conocía a Dios. El absurdo más grande. María se mantuvo granítica en su fe, inamovible en su fe. Por eso Dios pudo hacer cosas grandes por medio de ella. Con razón asombrada, su prima Isabel alabó más que otra virtud, la virtud de su fe. Porque a Isabel le llegaba tan de cerca la incredulidad y el castigo de su marido, que por falta de fe, mudo. Dichosa tú que has creído, se cumplirá en ti lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y el Señor me ha prometido su seguridad, su compañía, su fortaleza, su amparo, su apoyo, su protección, su providencia, su guía,
su madre. Y sin embargo, no me acabo de fiar de él. Tenemos el mismo problema de Pedro. Nos falta fe. Bienaventurados cuando el Señor nos pone en situaciones en que tenemos que caer de hinojos para pedirle a Él una solución. Porque nos empezamos ahí a fiar solo de Él. Cuando todo va viento en popa, qué fácil es olvidarme del viento que empuja la nave. Si definimos la fe diciendo que fe es creer lo que no vemos, María fue más lejos, porque creyó en contra de lo que veía. En contra. La fe de la Virgen antes del nacimiento de Jesús. ¿Cuántas veces asombrada se preguntaría ella? ¿Pero es posible que al Dios inmenso lo contenga yo en mi seno virginal? Todo un Dios dentro de ella. ¿Es posible que el que me mantiene a mí en la existencia se alimente de mí? Y lo creía. Por parte de Dios quizá cabía esperar una aparición aparatosa y deslumbrante como la del Sinaí, pero no hubo nada. En Belén, María está delante de un niño como los demás, de tejas abajo, un niño débil como todos los niños recién nacidos, un niño impotente que llora, que tiene hambre, que restriega sus ojitos porque tiene sueño, y es Dios. Solo en una cueva pobre, sin regios acompañamientos. ¿Era verdad? ¿Ese niño era el Hijo de Dios? Pero María creyó y adoró. Lo vio nacer en el tiempo y lo creyó eterno. Y besaba aquellas manecitas de niño, qué precioso el padre López Arronis, cómo lo describe. Besaba aquellas manecitas de niño y creía que eran las que hicieron la tierra y el sol y todo cuanto existe. Esas manecitas de niño que se contraen y extienden con torpeza, habían hecho todo el universo. María creyó y adoró. Y lo veía en la cuna pobre, desvalido, necesitado de vestido, abrigo y alimento. Si ella no alimentaba al niño, Dios moría de hambre. Si ella no cubría al niño con una manta, Dios moría de frío. Y creía que era Él el Señor del universo. Y lo sintió llorar y reconoció en Él a la alegría del paraíso. Y lo vio aprender a caminar y creyó que era camino, verdad y vida. Y aprendió a usar las herramientas de trabajo y sin embargo lo creía sabiduría infinita. María creyó y adoró. He ahí la grandeza de María, mujer de fe. Por eso estamos celebrando esta Santa Misa de la Virgen María, amparo de la fe. Que ella nos ilumine el corazón, que ella nos encienda la esperanza, que ella nos enamore de amor para entregarnos a su Hijo Jesús con la confianza, con la fe con que ella lo hizo. Continuamos la Santa Misa.